Harley Davidson cimentó su nombre en la potencia, el orgullo y la libertad. Pero tras las puertas de la fábrica, se desarrolla otra historia. Años de priorizar la imagen por encima de la ingeniería han dado como resultado 7 motos que todo verdadero motorista debería considerar 2 veces. Máquinas que parecen leyendas, pero se conducen como arrepentimientos. Los concesionarios lo saben, los mecánicos lo susurran, y antiguos empleados por fin lo dicen en voz alta. No se trata de odio, se trata de verdad. Estos 7 modelos revelan exactamente cómo la Motor Company perdió el contacto con la carretera que la hizo famosa. Quédate hasta el final. La moto definitiva sorprenderá incluso al más fiel piloto de Harley. Número 7. Harley Davidson Road King Special. Durante décadas, esta máquina fue un símbolo del prestigio estadounidense sobre 2 ruedas. La larga horquilla cromada, la imponente presencia, la silueta atemporal. Era todo lo que un motociclista de turismo podía desear en condiciones de viento abierto. Pero en 2025, incluso los iconos muestran sus grietas. La Road King Special, antaño la imagen del orgullo Harley, es ahora la prueba de que la tradición por sí sola no puede soportar las expectativas modernas. La Road King Special sigue atrayendo miradas en la sala de exposición, pero en cuanto la bajas del stand, su belleza se convierte en una carga. Es pesada en todos los sentidos. Pesada de conducir, pesada para los brazos y pesada para el bolsillo. La conducción se mantiene suave en la carretera, pero en el tráfico denso o en curvas lentas, su peso la hace sentir más como un desafío que como una vía de escape. Los motociclistas solían presumir de dominarla, ahora muchos admiten que los agota. Harley la diseñó para ofrecer una presencia pura, pero en algún punto entre la nostalgia y la necesidad, se olvidó de evolucionar. El problema radica en su propósito. Los motociclistas de turismo buscan comodidad durante largas horas en la carretera. La Road King Special promete una apariencia lujosa, pero ofrece poco de la comodidad que ofrecen las motos de turismo modernas. Sin protección contra el viento, sin carenado y con un sistema de infoentretenimiento mínimo, te deja expuesto cuando los kilómetros se alargan. En teoría, se reduce al mínimo por su estilo. En la práctica, carece de practicidad. La generación anterior de motociclistas, aquellos que antes llenaban las carreteras de cromo y fe, ahora ven esta máquina como una declaración del pasado en lugar del futuro. Algunos todavía la compran por su reputación, con la esperanza de revivir el ritmo de las Harley de antaño. Pero en carretera, el viaje cuenta otra historia. Cada ráfaga de viento te aprieta el pecho. Cada kilo de más marca la diferencia al maniobrar en estacionamientos o al cargar remolques. El diseño minimalista de la moto puede parecer amenazante, pero castiga más de lo que complace en viajes largos. Para muchos, el encanto de la Road King se desvanece en cuanto la realidad se impone. Esta motocicleta sigue siendo una obra de artesanía, sin duda. El cromo reluce, las líneas son audaces y el motor Milwaukee 8 aún ruge con dignidad. Sin embargo, se siente atrapada entre 2 mundos, demasiado tradicional para la siguiente generación, demasiado agotadora para la anterior. En definitiva, la Road King Special sirve como recordatorio de que el prestigio sin propósito es solo peso en movimiento. La potencia alcanza aproximadamente 95 caballos de fuerza con un motor de 1868 centímetros cúbicos. El par máximo alcanza cerca de los 122, 160 lb-pie. El frenado se realiza mediante discos delanteros dobles y un disco trasero sencillo con sistema antibloqueo completo. La suspensión incorpora horquillas Showa de doble válvula y amortiguadores traseros ajustables manualmente. El peso en vacío es de aproximadamente 807. Peso en orden de marcha, 781 libras. Altura del asiento, 26,4 pulgadas. Y el precio inicial ronda los $24.999. La siguiente moto de esta lista demuestra cómo priorizar la actitud sobre la usabilidad puede convertir la potencia en una carga. Número 6. Harley Davidson Breakout 117. Algunas motocicletas nacen para llamar la atención, y la Breakout era una de ellas. Su chasis alargado, sus largos tubos cromados y su imponente porte parecían la personificación del puro músculo americano. Pero con el paso del tiempo, el estilo por sí solo se convirtió en una carga pesada. En 2025, la Breakout 171 aún luce imponente, pero su conducción recuerda que la apariencia no salva a una moto de la fatiga. La rompedora antaño dominaba las salas de exhibición con su actitud. Su enorme neumático trasero de 240 milímetros llamaba la atención, y su silueta alargada y baja prometía una mezcla de agresividad y elegancia. Los conductores la llamaban una declaración de intenciones.
una dragster diseñada para las calles. Pero al arrancar, la verdad sale a la luz rápidamente. El neumático ancho que parecía tan potente en las fotos convierte las curvas cerradas en combates de lucha libre. La dirección se siente como ir contracorriente, y ese sentido del equilibrio, tan vital para una cruiser, se convierte en una prueba de resistencia. Su fuerza reside en las líneas rectas, donde el par motor proporciona esa inconfundible ráfaga Harley. En autopistas abiertas se mueve con limpieza y suavidad, rugiendo con ese profundo rugido de Milwaukee. Sin embargo, en cuanto la carretera empieza a curvarse o el pavimento se vuelve áspero, se hacen evidentes las limitaciones de esta motocicleta. La suspensión, diseñada más por la estética que por la adaptabilidad, absorbe cada crujido y bache en la columna vertebral del conductor. La comodidad se desvanece rápidamente, al igual que la ilusión de una conducción sin esfuerzo. En un mundo donde las cruisers modernas combinan rendimiento y precisión, la Breakout destaca, aunque no siempre de forma positiva. Motos de la competencia, como Indian y Triumph, ofrecen chasis más ligeros, mejor comportamiento en curvas y una ergonomía refinada, todo a precios similares. El intento de Harley por capturar el atractivo urbano puro la dejó atrás. Tiene potencia, pero no modales. Su conducción evoca una época en la que el impacto visual primaba sobre la practicidad. Para muchos pilotos veteranos, ese cambio ya no merece la pena. La Breakout 117 sigue siendo una máquina impresionante estacionada, atrayendo multitudes con su tanque esculpido y cromo pulido. Pero la magia se desvanece al rodar. El mismo diseño que despierta admiración en el estacionamiento se convierte en frustración sobre el asfalto. Los verdaderos pilotos buscan control, no concesiones. La Breakout demuestra que una motocicleta diseñada exclusivamente para exhibir puede perder su esencia en movimiento. Bajo su chasis largo y bajo se esconde un motor de 1923 centímetros cúbicos que produce 103 caballos de fuerza y 126 libras-pie de torque. Se controla mediante dos discos delanteros fijos de 4 pistones y discos traseros, respaldados por un completo sistema de frenos antibloqueo. La suspensión utiliza horquillas Showa, de doble válvula en la parte delantera, y amortiguadores helicoidales ocultos en la parte trasera. El peso en vacío es de 681 libras. La altura del asiento es de 25,6 pulgadas con carga, y el precio comienza cerca de $23.999. La siguiente moto en esta lista revela lo que sucede cuando el diseño minimalista se excede. Cuando el minimalismo convierte una Harley en una carrocería desnuda que busca su identidad. Si valoras la franqueza y las cifras reales, no el marketing, dale a me gusta y suscríbete para estar al tanto. Comparte a continuación tu opinión sobre cómo perciben la dirección de Harley los conductores que han recorrido kilómetros, no solo los folletos. Número 5. Harley Davidson Softail Standard. Algunas motocicletas venden un sueño, otras venden potencial. La Softail Standard promete ambas cosas, pero con demasiada frecuencia no cumple ninguna. Llega a los concesionarios completamente despojada, pintura mínima, cromados mínimos y personalidad mínima. La idea es simple: borrón y cuenta nueva para la personalización. Sin embargo, para muchos motociclistas, especialmente para los experimentados que valoran la fiabilidad y la comodidad, se siente menos como libertad y más como un asunto pendiente. Cuando Harley reintrodujo este diseño minimalista, su objetivo era capturar el alma de la era custom, construida en garaje. En la época del metal puro y las reparaciones en el patio, una moto desmontada era un símbolo de honor. Pero los tiempos han cambiado. Los motociclistas que antes construían sus motos desde cero, ahora quieren máquinas que se sientan completas desde el primer momento. La Softail Standard intenta revivir ese pasado, pero en 2025 termina demostrando cuánto han avanzado las expectativas del motociclista moderno. En movimiento, la Softail mantiene una mecánica impecable. El chasis es sólido, y el motor Milwaukee 8 de 107 caballos aún ofrece esa potencia potente que solo Harley puede crear. El par motor está ahí, y el ritmo al acelerar aún te hace vibrar el pecho con orgullo. Pero a la conducción le falta carácter. La posición del asiento es simple, el manillar demasiado estrecho para trayectos largos, y la configuración minimalista resulta cansina después de una hora en carretera. Se conduce bien, pero se siente vacía, como una canción sin estribillo. Para quienes ven las motocicletas como lienzos, la Softail ofrece espacio para crear. Se puede añadir cromo, mejorar los escapes o crear un esquema de pintura personalizado que llame la atención. Sin embargo, una vez que se añaden esas piezas, el precio sube rápidamente.
Lo que empezó como un modelo de entrada asequible se convierte en una construcción de gama media que cuesta tanto como una lowrider o una Fat Bob, ambas completamente terminadas y listas para recorrer kilómetros. Esta comprensión es un duro golpe para los motoristas que esperaban valor, pero terminan pagando por lo que debería haber estado incluido. Aún así, su simplicidad tiene algo admirable. No pretende ser lo que no es. Es un esqueleto diseñado para soñadores. Líneas limpias, geometría clásica, sin distracciones. Pero ya no se dirige a la generación que busca la comodidad con su legado. La Softail estándar nos recuerda que el metal desnudo no basta para hacer una Harley. Una auténtica Harley tiene peso, historia y presencia. Bajo la carrocería despojada se encuentra el motor Milwaukee 8 117, que entrega aproximadamente 87 caballos de fuerza en 1.746 centímetros cúbicos y un torque de 110 lb-pie. Los frenos son de 4 pistones delanteros y 2 traseros. La suspensión incluye una horquilla de cartucho y un monoamortiguador de resorte helicoidal oculto. El peso en vacío total es de 2.700 kilómetros. La altura del asiento es de 66,8 pulgadas y el precio inicial es de $14.999. La siguiente moto de esta lista muestra lo que sucede cuando la practicidad se desvanece tras el compromiso. Una máquina atrapada entre el propósito y el rendimiento, donde el término medio no ofrece nada a ninguno de los dos. Mientras analizamos el próximo modelo, consigue el equipo que mantiene a los verdaderos ciclistas en movimiento. Todo está en la descripción. Número 4. Harley Davidson Iron 883. Durante décadas, la Iron lideró la puerta de entrada de Harley a la hermandad. Era la moto que atraía a los principiantes y a los pilotos experimentados cuando la vida se calmaba. Compacta, robusta y sencilla, parecía una cápsula del tiempo de cuando las motos eran pura metal y músculo. Pero en 2025, ese capítulo se cerró silenciosamente. La Iron 83 ya no forma parte de la gama actual de Harley en Estados Unidos. Se retiró casi sin hacer ruido tras años de leal servicio. En teoría, nada parecía fuera de lugar. Seguía siendo esa Harley Bobber urbana, pequeña y robusta, que construyó su leyenda, sin adornos, sin distracciones y sin disculpas. El depósito de acero brillaba bajo la luz del sol, su estrecha presencia aún inspiraba rebeldía, y el pulso familiar del motor Evolution Abbey Twin recordaba a los conductores tiempos más sencillos. Sin embargo, hacia el final, el tiempo la alcanzó. Las normas de emisiones se endurecieron, las exigencias de comodidad aumentaron, y los compradores más jóvenes buscaban características que la Harley nunca tuvo. Lo que antes parecía atemporal comenzó a parecer congelado en el tiempo. Los motociclistas modernos esperan comodidad, refinamiento y al menos un toque de tecnología, incluso en las máquinas más básicas. El hierro se mantuvo obstinadamente atrás. La suspensión castigaba más de lo que soportaba. El asiento apretaba a los motociclistas más altos y el tablero analógico ofrecía poco más que velocidad y combustible. Harley lo llamó autenticidad de la vieja escuela. Los motociclistas comenzaron a llamarlo anticuado. La nostalgia lo mantuvo vivo más tiempo del esperado, pero cada kilómetro recordaba a sus dueños que el encanto no amortigua los baches. Entonces surgió la cuestión del precio. Con más de $11.000, la moto ya no era el modelo de entrada asequible que solía ser. Las cruisers medianas de la competencia, e incluso los modelos de alto rendimiento, ofrecían más potencia, mayor comodidad y electrónica moderna por un precio similar. La moto parecía clásica, pero exigía precios modernos, una combinación que incluso los más fieles encontraban difícil de justificar. Para muchos, era como pagar una fortuna por una pieza de museo. Aún así, su papel en la historia de Harley es innegable. El hierro fue el puente entre la rebelión y el refinamiento, el modelo que mantuvo vivas las salas de exhibición durante los años de vacas flacas y ayudó a los jóvenes motoristas a descubrir su primera experiencia con el torque Harley. Cada golpe de ese motor, refrigerado por aire, evocaba las raíces del motociclismo estadounidense, simple, tenaz y lleno de carácter. Pero el sentimentalismo no pudo salvarla de lo inevitable. Hoy, la Iron 83 no es una elección, sino un legado. Es un recordatorio de lo que hizo famosa a Harley y de lo que el tiempo deja atrás. Su simplicidad inspira respeto, pero sus límites se hicieron demasiado evidentes como para ignorarlos. La Iron 83 no se desvaneció porque fallara, sino porque el mundo siguió adelante. Su motor Evolution, refrigerado por aire, produce aproximadamente 54 caballos de fuerza, con 883 centímetros cúbicos y 54 libras-pie de torque.
El sistema de frenado utiliza un solo disco delantero y un solo disco trasero, todos respaldados por un sistema de frenos antibloqueo completo. La suspensión combina horquillas telescópicas tradicionales con dos amortiguadores traseros. El peso en vacío es de 254 kilos. La altura del asiento es de 25,7 pulgadas con carga y el modelo tiene un precio inicial de $11.999. La siguiente moto de esta lista muestra lo que sucede cuando la ambición choca con la confusión. Una máquina que intentó hacerlo todo y terminó sin satisfacer a nadie. Si has llegado hasta aquí, sabes por qué importan estas historias. Suscríbete ahora y acompáñanos mientras seguimos revelando la verdad detrás de las máquinas, los mercados y las marcas tradicionales que una vez dominaron la carretera. Número 3. Harley Davidson Pan America 1250. De vez en cuando llega una motocicleta que cambia la percepción que los motociclistas tienen de una marca. La Pan America se suponía que sería ese tipo de revolución. Fue el primer salto de Harley al mundo de la aventura. Una oportunidad para demostrar que la compañía podía crear algo más que cromo y comodidad. Pero lo que pretendía redefinir la marca se convirtió en un experimento que dividió a sus fieles seguidores. En 2025, la Pan America Standard se erige como un recordatorio de que incluso las ideas audaces pueden traicionar la identidad que hizo que Harley importara. A primera vista, la Pan America no se parece en nada a ninguna otra Harley. Su chasis alto, su postura erguida y su diseño angular evocan aventura en lugar de paseos por el bulevar. Para algunos fue emocionante, la oportunidad de ver a Harley deshacerse de su antigua piel. Pero para muchos pilotos veteranos, parecía una extraña con una insignia familiar. La compañía, que una vez se forjó un nombre con un estilo bajo, ruidoso y potente, de repente se lanzaba a un mercado liderado por BMW, KTM y Triumph. El cambio se sentía menos como una evolución y más como una desesperación. Para ser justos, las cifras son claras. El motor Revolution Max es potente, responde con rapidez y es mucho más suave de lo que la mayoría esperaba. En teoría, está a la altura de los pesos pesados europeos, pero en los senderos la diferencia se hace evidente. Donde los competidores se sienten naturales y equilibrados, la Pan America a menudo se siente pesada en la parte superior, torpe a baja velocidad e insegura en condiciones difíciles. El corazón de una Harley late en su interior, pero su alma nunca encontró su equilibrio. Los motociclistas que confiaron en el experimento descubrieron un segundo problema: la fiabilidad y el servicio. La Pan America introdujo electrónica y sensores avanzados que la mayoría de los concesionarios no estaban preparados para manejar. Cuando surgían problemas, pantallas defectuosas, sobrecalentamiento, fallos en la suspensión electrónica, se producían retrasos en el servicio. Las piezas eran caras y los técnicos especializados en cruisers tenían dificultades para diagnosticar los sistemas de aventura. Para un motociclista acostumbrado a arreglar cosas con una llave inglesa y paciencia, eso parecía una traición a la honestidad mecánica de la marca. Visualmente, también pierde el equilibrio emocional. Donde las Harley tradicionales irradian calidez y herencia, la Pan America tiene un aire más corporativo que artesanal. Es capaz, sí, pero sin carácter. Los pilotos pueden admirar su tecnología sin sentir apego por ella. El experimento demostró que Harley podía diseñar una moto de aventura, pero no que pudiera construir una que enamorara a los pilotos. El estándar panamericano puede haber ampliado el portafolio de Harley, pero también diluyó su historia. La compañía quería conquistar nuevos territorios y, en cambio, se alejó de parte de su base. Es una historia audaz, pero aleccionadora. Un recordatorio de que la innovación sin identidad puede hacer que incluso el legado más sólido se pierda en el polvo. La potencia proviene del motor Revolution Max, que genera 150 caballos de fuerza en 1.250 centímetros cúbicos, con un torque de 94 lb-pie. El frenado se realiza mediante dos discos flotantes delanteros y un disco trasero único, bajo un sistema antibloqueo completo. Una suspensión semiactiva Showa soporta ambos extremos. El peso en vacío es de 226 kg. La altura del asiento es de 89,5 cm y el precio base parte de $17.699. La siguiente moto de esta lista revela un error diferente. Harley buscó el futuro y terminó silenciando su propio pasado. Número 2. Harley Davidson Fat Boy 114. Hubo una época en que el Fat Boy era el símbolo indiscutible del músculo americano sobre dos ruedas. Su nombre por sí solo ya tenía peso, tanto literal como figurativamente. Apareció en películas, adornó carteles y dominó las calles principales de costa a costa.
Pero en 2025, el mismo diseño que una vez lo convirtió en leyenda se ha convertido en su mayor defecto. El Fatboy 114 aún luce potente, pero su manejo revela hasta qué punto el estilo puede alejarse de la practicidad. La Fatboy sigue siendo una de las siluetas más reconocibles del motociclismo. Ruedas de disco sólidas, horquillas gruesas y una presencia que parece tallada en metal. Es una escultura rodante, pero la belleza tiene consecuencias. Esas ruedas sólidas que lucen tan audaces en la sala de exposición crean resistencia en carretera y hacen que la conducción se sienta dura. Los vientos laterales las empujan como velas y en las curvas les restan confianza. Para los motociclistas que recuerdan cuando la Fatboy se sentía como un trono de torque, esa comprensión es un golpe duro. Luego viene el peso. Con casi 300 kilos, la moto exige fuerza incluso para moverla por la entrada. Una vez en marcha, el motor tira con fuerza, pero el esfuerzo nunca desaparece del todo. Para los ciclistas más bajos, el cuadro ancho y la dirección robusta pueden convertir los paseos urbanos en entrenamientos para la parte superior del cuerpo. El motor de 140 cc es suave y ágil, pero el chasis nunca da la sensación de poder aprovechar al máximo esa potencia. En teoría, las cifras impresionan. En la práctica, la Fatboy se siente como un boxeador de peso pesado que ya pasó su mejor momento, todavía potente, pero con una reacción más lenta. La comodidad cuenta una historia similar. El asiento bajo y los controles adelantados son atractivos, pero limitan el espacio para las piernas. El recorrido de la suspensión es corto, castigando cada grieta del pavimento. Los motociclistas compraron la Fatboy por su porte agresivo, pero en trayectos largos, esa misma postura se convierte en una carga. Incluso la protección contra el viento es mínima, lo que obliga a muchos propietarios a añadir protectores o alforjas de repuesto solo para que sea más cómoda durante kilómetros. La verdadera cuestión, sin embargo, es la identidad. La Fatboy solía representar la rebelión, una máquina que combinaba potencia y amenaza en perfecta proporción. Hoy se siente atrapada entre dos mundos, demasiado pesada para ser ágil, demasiado simple para ser lujosa. Los modelos de la competencia, como Indian y Triumph, ofrecen la misma presencia con un rendimiento más preciso, mientras que incluso las Lowrider y Breakout de Harley ofrecen paseos más atractivos por menos dinero. La potencia proviene del motor Milwaukee 8 114, que produce 94 caballos de fuerza desde 1868 centímetros cúbicos y entrega 119 libras-pie de torque. El sistema de frenos utiliza discos delanteros dobles y un disco trasero único, con un sistema de frenos antibloqueo completo. La suspensión consiste en horquillas delanteras Showa de doble válvula y un amortiguador trasero con resorte helicoidal oculto. El peso en vacío es de 694 libras. La altura del asiento es de 25,9 pulgadas. El precio inicial es de $21.999. La Fatboy 114 no es una mala motocicleta, es víctima de su propia leyenda. Sigue llamando la atención donde quiera que va, pero su gloria ahora es cosa del pasado. El trueno permanece, pero la emoción se ha desvanecido. La siguiente moto en esta lista demuestra que incluso la corona del lujo puede pesar más que la carretera. Número 1. Harley Davidson CVO Road Glide. Durante años, la CVO Road Glide ha sido el símbolo de la máxima artesanía Harley. Una presencia inconfundible en la carretera y la moto soñada para quienes creían que el lujo y la potencia podían coexistir sobre dos ruedas. Su objetivo era representar lo mejor del turismo americano, suave, potente y rebosante de detalles. Pero en algún momento ese sueño empezó a decaer. Lo que una vez fue la cumbre del orgullo, ahora se ve lastrado por su propio exceso. Bajo el carenado esculpido se encuentra el motor Milwaukee 8 121, que genera 115 caballos de fuerza con un volumen de 1983 centímetros cúbicos y entrega un torque de 139 libras-pie. El sistema de frenos cuenta con dos rotores delanteros y un disco trasero único, todo ello bajo un sistema antibloqueo completo. La suspensión se compone de horquillas delanteras Showa de doble válvula, totalmente ajustables, y amortiguadores traseros de alta calidad. El peso en vacío alcanza las 420.9 km. La altura del asiento mide 68.9 centímetros y el precio inicial es de $42.999. El primer giro del acelerador lo dice todo. El nuevo motor 121 es el más potente que Harley ha fabricado, pero su refinamiento esconde la agresividad que anhelan los veteranos. Es rápido, suave y sin embargo se siente despreocupado. El estruendo de la Road Glide se ha convertido en un zumbido. Su alma se filtra a través de la tecnología y el silencio.
Incluso la vibración, que antes formaba parte del latido, ahora se ha eliminado por completo. Para algunos, eso es progreso. Para otros, es la prueba de que Harley cambió la sensibilidad por la perfección. Visualmente, es impecable. Pintura aplicada a mano, nueva iluminación LED y el sistema operativo Skyline actualizado con su enorme pantalla táctil. Pero estos lujos añaden peso, tanto literal como emocionalmente. Con más de 400 kilos, la moto es una bestia de manejar en estacionamientos y curvas lentas. Los conductores que antes elogiaban su equilibrio ahora notan su volumen. Y las capas electrónicas, modos de tracción, menús de infoentretenimiento, luces adaptativas, la hacen sentir más como si estuviera al mando de un sedán de turismo que de una máquina rudimentaria. Luego está el precio. Con más de $42.000, está muy por encima de lo que la mayoría de los motociclistas del mundo real pueden justificar. No es una motocicleta para el trabajador. Es un trofeo. Y los trofeos no se mueven, acumulan polvo. La misma comunidad que forjó la leyenda de Harley, los fieles a las giras de larga distancia, está empezando a buscar en otras partes, en máquinas más sencillas que aún se sienten vivas bajo ellas. La tragedia de la CVO Road Glide no es un fracaso, sino la perfección. Harley creó la mejor versión de su visión, pero al hacerlo, eliminó las imperfecciones que humanizaban la conducción. El cromo aún deslumbra bajo la luz del sol, los altavoces aún rugen, y el asiento aún absorbe kilómetros de comodidad. Pero para los conductores que recuerdan cuando Harley priorizaba el corazón sobre el software, esa comodidad resulta fría, porque una motocicleta tan potente no debería alejarte de la carretera, sino hacerte sentir parte de ella. La CVO Road Glide sigue siendo una obra maestra de la ingeniería, pero para los motociclistas que vivieron la época dorada de Harley, es un recordatorio de que la perfección no siempre es libertad. Es el precio que se paga cuando el alma se aquieta. Bajo el carenado esculpido se encuentra el motor Milwaukee 8121, que produce 115 caballos de fuerza desde 1983 centímetros cúbicos y entrega 139 libras-pie de torque. El sistema de frenos cuenta con 2 rotores delanteros y un solo disco trasero bajo un sistema de frenos antibloqueo completo. La suspensión es de horquillas delanteras Showa, de doble válvula totalmente ajustables y amortiguadores traseros premium. El peso en vacío alcanza las 926 libras. La altura del asiento mide 28,9 pulgadas y el precio inicial es de $42.999. La historia de Harley Davidson nunca se centró en la perfección. Se centró en el orgullo, la libertad y la carretera. Pero en algún momento el mensaje se perdió entre el marketing y los errores. Estos 7 modelos son solo síntomas de algo más profundo. Una compañía que se olvida de los motociclistas que la construyeron. ¿La buena noticia? La verdad sigue sonando más fuerte que el ruido, y motociclistas como tú la mantienen viva. Si crees que el auténtico espíritu Harley sigue vigente, dale a me gusta. Comenta con lo que conduces y suscríbete para más información directa desde el taller.